para la sesión de hoy, para empezar, vamos a empezar con Galicia. Yo les había hecho un post donde les había dicho por dónde comenzamos y tenemos 3 plataformas. Tenemos la plataforma de Yahoo Finance, que es la que el día de hoy va a usar Nati en la sesión de la tarde, porque es la que ella aplica en su vida real. Está esta otra que es TradingView, que es la que vamos a trabajar ahora, es la que utilizo yo, y hay otra que se llama investing.com. La idea es que cada uno de ustedes pueda utilizar las herramientas, todas funcionan igual, tienen los mismos indicadores, tienen la misma información, todas trabajan en vivo, en vivo y en directo cuando el mercado está abierto, así que la información es la misma. Entonces, abrimos la página de TradingView. Poppy. Sí. Y antes de entrar con la acción como tal que nos trajiste, a veces incluso considerando que nuestros invitados, nuestros estudiantes ingresan por tiempos que se les acomoda a sus horarios, ¿qué te parece si vemos cuáles son las inquietudes que tiene Liliana y después entramos como con el ejemplo que nos trajiste a compartir, ¿te parece? Perfecto, por si Liliana se quiere ir o necesita irse, ningún problema. Vamos, de una vez. O se nos une toda la sesión, igual, pero sí, a lo mejor se une hoy, mañana y pasado. Imagínate, entonces hagamos eso, ¿vale? Eso sería perfecto. Un hit. Lo logro. Sí, dale, Lili, ningún problema, tienes razón. Bueno, de hecho, a ver, una de mis preguntas está muy relacionada precisamente con el RSI. No le he encontrado el sentido, o sea, no he entendido para qué sirve el RSI y la fuerza vendedora o la fuerza compradora, o sea, no le he encontrado la lógica de esos dos. Perfecto. ¿Quieres que vayamos con eso primero? No, si quieres, dale, no hay rollo. Yo creo que yo puedo estar en una buena porción de la sesión de hoy, entonces si quieres podemos ir por partes. Vamos. Y sí. La otra duda que yo tengo es cuando hay gráficas, por ejemplo el QQQ, cuando se ve la media de 50 y la de 100, el QQQ coge y baja y luego cruza la de 50, cruza la de 100 bajando y luego al poquito tiempo vuelve y la supera subiendo. O sea, como ¿qué se interpreta de algo así, de esos dos cruces como tan cercanos? O sea, que se puede vender, que se puede comprar, o cómo se interpretarían esos dos. Perfecto. Si quieres empezamos con el RSI, que justo en esta gráfica lo tengo bien lindo acá. La verdad que se ve lindo acá. Entonces, esta es la pantalla. Yo acá estoy viendo la acción del Banco Galicia. Abajo tenemos el tiempo y acá al costado, como para hacer una introducción, tenemos el precio de la acción. Y todo este movimiento es la acción del precio y cómo se ha ido moviendo ese precio. Entonces, lo ideal sería empezar viendo la tendencia, viendo los soportes y después complementar esa información con los indicadores. Pero dado que Lira nos hace la pregunta del RSI, vamos de una vez a esta parte que tenemos acá abajo. Entonces, para los que aún no lo hayan hecho la prueba, en indicadores, yo lo tengo como favorito, pero si no, buscamos directamente RSI, automáticamente les aparece Relative Strength Index, es el RSI, ese oscilador que mide la fuerza del mercado. Y yo cuando quiero ver la fuerza del mercado, quiero ver efectivamente si lo que está pasando tiene peso en el mercado. Por decirles, vamos a ver este caso de acá. Acá se ve clarito. El RSI trabaja en un rango de 0 a 100. Como inversionistas tomamos un límite de 30 y un límite de 70. Y la principal pregunta en este tema es ¿por qué esa información? Y volvemos, por ejemplo, al caso de cuando hablábamos de renta fija y que tomábamos los bonos y utilizábamos 360 días para el año. Eso es un uso y una costumbre a nivel bancario. A nivel de inversiones pasa lo mismo con el RSI. Tomamos 30 y 70. En el caso de cripto, que es más volátil, ampliamos ese rango, lo vamos a ver más adelante cuando veamos cripto, y tomamos 20 o 70. Lo que me muestra el RSI es justamente la fuerza que tiene el mercado. Si ustedes ven, esta línea morada va subiendo y si uno se va al precio, que es lo que nos interesa a nosotros, que sería esta parte de acá donde están las velas, vemos que efectivamente el precio ha ido aumentando.
Entonces, el RSI lo que hace es confirmar para nosotros la tendencia. Si yo quisiera ver únicamente, por ejemplo, suponiendo que estoy invirtiendo en corto plazo, y yo veo este pedacito de acá, de esta tendencia al alza, yo quiero ver si esto realmente está confirmado, utilizo otros indicadores como el RSI. Entonces, cuando el precio aumenta, y acá lo veo, justo en este caso se ven absolutamente todas las velas de color verde. ¿Qué significa eso? Que el precio en el que cerró, yo acá lo estoy viendo por día, el precio en el que cerró este día es mayor al precio en el que abrió. Confirmo la tendencia alcista. Justo da la casualidad que están todas las velas en verde, porque puede pasar que en el medio tengamos algunas rojas, nada es perfecto, pero acá tenemos todas las verdes, vemos esta tendencia que es alcista y lo confirmamos con esta fuerza del mercado, superando el valor de 70, todo este periodo, que lo estoy viendo acá, el 26 de enero, el 27, el 29, toda esta fecha de acá, hubo sobrecompra. A mí como inversionista, ¿para qué me sirve saber que hubo sobrecompra? Porque cuando hablamos de sobrecompra, hablamos de estar sobrevalorada, de que el precio está más caro, de que la acción vale más. Y de hecho, lo vemos, lo confirmamos con el RSI. Antes estaba en 15 y al final de este periodo, de esta tendencia, estaba en 21,93. Entonces el RSI me confirma que el precio está alto, que está caro, que hay un exceso de compra. Los inversionistas están comprando y eso hace que el precio aumente. Como inversionista yo puedo tomar esta idea para decir, bueno, si mi estrategia era a corto plazo y yo estoy viendo que hay una sobrecompra y sabemos que el mercado funciona en ciclos, es de suponer que va a llegar un pico y después en algún momento va a bajar. Si mi estrategia es de corto plazo y yo solamente voy a operar en esta tendencia, puedo utilizar el RSI para decir, compro acá o a lo mejor compro en el tercer día porque espero confirmar la tendencia alcista, tomo esta ganancia y vendo acá. ¿Qué es lo que pasa? En el mercado generalmente somos emocionales y mientras más crece el precio de una acción, la gente que es emocional y los que no se están formando y no se están capacitando como ustedes, generalmente entran en estos activos a estos precios. Si uno hace el análisis, podría a lo mejor esperar a que el precio caiga y después volver a entrar y tomar toda esta subida. Entonces, el RSI me da la fuerza del mercado, me confirma esta tendencia y en este caso, que está por encima de 70, me habla de una sobrecompra de un precio muy caro y en función a la estrategia que yo tenga como inversionista, puedo elegir vender o, en el caso a largo plazo, lo mantengo independientemente de que en ese momento sea una oportunidad de venta. Los indicadores nos dan señales, nos confirman la tendencia, nos confirman lo que vemos en los gráficos, pero ningún indicador es como el 100% de la seguridad de ya es señal, tengo que entrar, ya es señal, tengo que vender. Cada uno tiene que, primero, ¿se acuerdan cuando veíamos en fundamentos de inversión que hicimos, teníamos que hacer el listado de cuáles son nuestros fundamentos? Bueno, ¿por qué invierto? ¿Para qué invierto? ¿Cuál es mi estrategia? Una vez que tengo lista esa estrategia, hago el análisis cualitativo, el análisis cuantitativo, la comparación con la competencia y al final, por último, me voy al gráfico y ahí veo cuándo compro o cuándo vendo. Esa sería la fuerza del RSI. ¿Se entiende, Lili? Sí, y como para, pues obviamente como soy súper nueva en este tema y hay tantas variables, pero digamos que cuando empiece a superar los 70, lo que uno debería decir es, o el nivel de 70 debería decir es, bueno, ya se está haciendo como momento de vender en caso de que uno esté en un periodo corto, es decir, en compra y venta corto, o cuando disminuya de 30, uno podría llegar a decir, puede ser un buen momento para comprar. Sí, podría ser esa la lógica de la superación del 70 o la disminución del 30. Sí, pero utilizándolos como señal que confirme cuál es tu estrategia o qué es lo que estás viendo en el gráfico. Sí. Okay. No porque esta curva se vaya por encima de 70 significa que tengo que salir a comprar y que voy a comprar. Porque supongamos salir a vender en este caso. Salir a vender. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando el precio aumenta, si lo compras acá y después te agarra esta caída, te vas a estresar. Entonces ahí hay que como controlar la parte emocional. Por eso digo que esta parte esté justo por encima de 70 y que esté sobrecomprada la acción, no significa que yo tenga que hacer lo mismo que el mercado o que tenga que hacer lo opuesto como inversionista.
no quiero que como que se lleven la idea de que el RSI les da la información de lo que sí hay que hacer o de lo que no hay que hacer, sino que simplemente lo utilizamos como un complemento. ¿Se entiende? Sí, súper claro, mil gracias. Por ejemplo, acá vemos lo opuesto. En este momento de acá, en octubre del 2023, vemos que el RSI baja por debajo de 30 y lo confirmamos, estamos confirmando la tendencia. Acá vemos que esta tendencia es bajista, que el precio va cayendo. Entonces, no significa que porque el precio esté cayendo, yo tenga que esperar a esta parte de abajo y comprar barato, sino que también depende de la estrategia, ¿sí? Poppy, y mira que nos quedamos aquí con el tema del RSI. Tengo una pregunta en el chat de Asdrúbal, pero me está levantando la manito. Entonces, Asdrúbal, la palabra es tuya. Hagamos lo de RSI y me queda pendiente la de Liliana que dijo lo de las medias móviles. Gracias. Buen día, Poppy. Buen día, Samara. Buenas. Dos preguntas. La primera está en el chat y es cómo ese RSI, digamos, cómo se mide el RSI o cómo cuantifican el RSI. Se lo mide, es una fuerza, es un oscilador. Y lo que mide lo tenemos como graficado acá en números, inclusive nosotros en el curso no lo vemos, pero también esta línea amarilla es la media de ese oscilador y es la fuerza. La explicación más gráfica es cuando vemos que mucha gente está queriendo comprar algo, el mejor ejemplo es lo que pasó en pandemia. Porque en pandemia decíamos que las mascarillas o los tapabocas tenían mucha demanda, porque había fuerza, porque había mucha gente que estaba queriendo comprar. Entonces el RSI lo que mide es eso, es la potencia del impulso con el que hacen fuerza para comprar o para vender. Es una fuerza de mercado. Pero está basado en el volumen, está basado en la cantidad de acciones que se negocian, etc. En el volumen, que es otro indicador que tenemos acá, que es justamente la cantidad de operaciones que se realizan, en este caso, porque yo acá lo tengo por día, la cantidad de operaciones que se realizan día a día. Por ejemplo, lo vemos acá. En estas barras más grandes se ve mucho volumen. Hay algunos autores que hablan de las barras rojas con un color, las barras verdes con otro color. Nosotros lo que miramos es volumen y es el tamaño de las velas. Si yo le hago zoom y me voy para atrás, podemos ver que en promedio las barras están en esta línea que yo estoy marcando con la línea punteada amarilla. ¿Qué me llama a mí la atención en el volumen? Estas barras que se van muy grandes hacia arriba. Entonces ahí es cuando tengo que hacerle zoom y empezar a ver justamente las velas, qué es lo que ha pasado. Ese volumen que se ve acá, que está confirmado con el RSI, porque hay un aumento. Entonces yo utilizo los distintos indicadores o las distintas herramientas para ir confirmando lo que veo en este gráfico. Lo ideal, ¿qué sería? Si habláramos de parte teórica, que todos los indicadores confirmaran cuál es el mejor momento para comprar y que todos los indicadores confirmaran cuál es el mejor momento para vender. Pero lamentablemente eso en la vida práctica, en la vida real, no pasa. De hecho, si ustedes hacen clic en indicadores, pueden ver acá la cantidad de indicadores y hacer que todos estos indicadores nos den una señal de compra, una señal de venta, es difícil. Y todos esos indicadores se alimentan con la información que está acá en las velas, en la acción del precio, en cómo se va moviendo el precio. Entonces, primero siempre, justo empezamos por el RSI porque era lo que Liliana tenía la consulta, pero lo ideal siempre es empezar viendo la tendencia para ver dónde estamos parados, qué nos está mostrando el precio y después confirmar con los indicadores y las herramientas, como puede ser el RSI, como puede ser el volumen o como pueden ser estas líneas que están acá que son las medias móviles. Poppy, la segunda pregunta es muy ágil, tal vez es en función del intervalo y del horizonte que tomas para ese análisis. Perfecto. Si la inversión es a largo plazo, siempre tenemos que ver a largo plazo el movimiento pasado de la acción. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Primero pongo acá abajo en All y veo el movimiento general de la acción. Entonces, en este caso, yo tengo como información importante que acá tuvimos un máximo. Entonces, lo primero que hago es ver la gráfica general y ver el máximo. El máximo para esta acción, que es Banco Galicia, fue de 71. Entonces, ese dato lo necesito tener como referencia. Después voy a ver un año. Veo el último año exacto, los últimos 12 meses, y ahí es cuando empiezo, en este caso de año, a graficar la tendencia y ver soportes y ver los indicadores y las herramientas. Eso es para largo plazo.
Y seguramente se preguntarán qué significa invertir a largo plazo. Es 5 años o más. Lo ideal sería 5, 7, 8, 10. Cuando hablamos de mediano plazo, hablamos aproximadamente entre 2, 3 años. Y cuando hablamos de corto plazo, puede ser un año, puede ser meses, pero los que hacen trading también pueden operar en el día a día, que es lo que llamamos intradía, es lo que hace Carlos Camargo. Nosotros en MPF no lo hacemos. Y con respecto a la temporalidad, acá en esta parte uno puede elegir qué es lo que quiere ver. Como pueden ver, desde segundos hasta minutos, hasta horas. Eso es para los que operan a muy corto plazo, como el caso de Carlos, que operan por día, que operan lo sumo de un día para el otro. Nosotros como inversionistas de largo plazo generalmente utilizamos un día o una semana. A mí me gusta un día porque me marca bien las velas y puedo ir viendo bien los colores. Como les decía recién, la tendencia que agarramos y vivimos justo todos los días en verde, eso me da a mí como una confirmación de que la tendencia está en alza, de que el precio va aumentando. Era esto que veíamos acá. Justo absolutamente todas las velas están creciendo en precio. Entonces, yo lo utilizo en días. Gracias, Poppy. Con mucho gusto. Gracias, Asdrúbal. Bueno, yo creo que despejemos todas las preguntas que tenemos de RSI y nos dicen, ¿también es un indicador rezagado o es más información sobre el tiempo real del mercado? Es más información tiempo real y se ve, si uno lo mira acá al RSI, cómo está en esta parte de aumento de precio, de sobrecompra, y nos vamos para arriba al gráfico en las velas, lo vemos clarito. El que es rezagado son las medias móviles, que es información que nos da con un poquito de delay, donde generalmente nos confirma el cambio de una tendencia, y quizás como inversionistas lo que aspiramos siempre es entrar al principio, si estamos invirtiendo a largo plazo, entrar al principio de la tendencia alcista y salirnos al final de la tendencia alcista. Es muy difícil tener justo ese timing, es mucha práctica, hay que entrar mucho en el día a día del movimiento, pero generalmente con estas herramientas lo que hacemos es confirmar esa tendencia y que nos dé una herramienta más para decir, bueno, entro o salgo de la operación. Es de suponer, esto de que digo salgo de la operación, es de suponer que si estamos invirtiendo a largo plazo, que es lo que proponemos desde MPF, estos cambios, que son tendencias menores porque son cambios que se dan en el corto plazo, a nosotros no nos influyen, porque nosotros estamos mirando justamente la tendencia a largo plazo. Gracias, Poppy. Bueno, para no dejar suelta, la siguiente pregunta de Liliana, no sé si la abordas, por favor, Poppy. Sí, ¿hay algo más de RSI, Sami, o no? ¿Pasamos a medias móviles? Pues tengo una, pero me parece, pues si quieres darle claridad, ya le habías respondido y dice, el RSI está asociado al volumen, ese movimiento o fuerza de mercado está asociada al volumen, como para dar la claridad si es que el RSI está asociado al volumen. Bien, está asociado es la potencia y la fuerza que tiene el mercado para comprar o para vender. Yo a veces lo digo gráficamente cuando la gente es más chica, la que está estudiando, yo digo, imagínense cuando hacen los Black Friday, que a veces los malls o los shoppings están cerrados y está toda la gente agolpada en la puerta para entrar a los descuentos. Bueno, es esa fuerza o ese movimiento que la gente se avalancha. Bueno, ese es el movimiento, para comprar o para vender. Gracias esa ejemplificación. No sé, nos pasamos entonces, Diana nos dice, Poppy, ¿podrías hablar un poco qué es el RSI divergente y cómo se identifica? ¿Cómo es el qué, perdón? El RSI divergente y cómo se lo identifica. ¿Cómo se lo identifica? No lo veo acá. Divergente significa que la gráfica nos está mostrando una tendencia, nos está mostrando una información, y el RSI nos está mostrando algo distinto. Puede pasar en este indicador, y justamente el nombre lo dice, divergente, y por eso utilizamos no solamente este indicador, sino otros más, porque lo que queremos es confirmar. Cuando con el RSI está justamente divergente y no podemos confirmar esa tendencia, ahí nos tiene que hacer ruido la información y tenemos como que esperar o tomar más indicadores o buscar información, o en este caso complementar un poco con la parte cualitativa y con las noticias para ver efectivamente qué es lo que ha pasado en el mercado.
No lo veo acá en esta gráfica, pero generalmente se ve en este caso que vemos que el precio aumenta y que tenemos en este punto de acá una sobrecompra, que el RSI no me demuestre esa sobrecompra, sino que vaya por debajo. Lo que pasa es que este caso es como muy clarito de teoría y se ve muy a la perfección. Puedo fijarme si consigo para la sesión de mañana algún ejemplo donde lo podamos ver claro. Okay. ¿Quién lo preguntó, Liliana? Diana. Gracias, Poppy. Yo, Diani. Gracias. Ajá. Bien, Diana, veo si consigo una para mañana, así lo podemos ver. Seguro, gracias. Con mucho gusto. Y Catalina nos pregunta, cuando tenemos tendencias laterales, ¿el RSI se queda en el medio también? Sí, generalmente oscila y a lo mejor acá lo podemos ver. Si tomáramos de corto plazo, estoy hablándoles, ¿no? Este pedazo de acá, lo tomamos como lateral. A ver, control C, control V, le pone la siguiente barra encima. Si alguien no sabe cómo hacerlo, me avisa para que lo veamos. En este caso lo que vemos es que justamente el RSI se mantiene y no excede ni el 30, ni va por debajo no va por debajo del 30 y no excede el 70. Efectivamente, en este caso se ve claramente que lo que estamos viendo está confirmado por el RSI. Buena pregunta, Cata. Acá no se ve lo que pide Diana. Okay. Bueno, me parece que abordé todas las preguntas de RSI. No sé si nos vamos para las medias móviles. Bueno, entonces para reforzar antes de la pregunta última de Catalina, dice, en el medio entonces no nos aporta información sobre timing de venta y compra. No, y generalmente como inversionistas, cuando estamos en estos momentos así de lateralización, generalmente no tomamos decisiones. El ejemplo más gráfico que es, yo digo, si el mercado, que son millones y millones de inversionistas que están haciendo su fuerza para comprar o su fuerza para vender, si todos esos inversionistas que saben muchísimo más que yo no son capaces de tener la fuerza suficiente para comprar en exceso y que aumente el precio o vender y hacer que el precio baje, la idea es, bueno, ¿qué me hace creer a mí que yo como inversionista puedo tener la información suficiente como para decir entro porque el precio va a subir o me voy porque el precio va a caer? Entonces, generalmente en los movimientos laterales se habla de que el mercado está indeciso. Entonces, en esa indecisión del mercado, yo lo replico como inversionista y yo también, aunque no esté indecisa, tomo esa indecisión y me quedo quieta esperando a ver cuál sería la tendencia que cambie. Por ejemplo, acá me quedo quieta y espero, después cae, bueno, lo puedo seguir viendo por gráfico y ver cómo tomo la subida siguiente. Gracias, Poppy, y nos agradecen el tip también. Bueno, nada de recomendación de inversión acá, recuerden. Totalmente. Eso creo que ya lo tenemos inyectado a la vena. Nada de recomendación. Nada de recomendación. Todo nos sirve. Todo sirve. Y ya que estamos hablando de, no sé si hay más preguntas, pero déjame hacer un comentario con esto de que estamos justamente en lateralización. En este caso, bueno, recuerden que acá lo estoy viendo en corto plazo porque estoy viendo de noviembre a junio, son pocos meses. Pero en el momento en el que estamos en justamente un mercado lateral, donde el precio se mueve de forma lateral, que el mercado esté indeciso, lo que vamos a ver ahora, que me da la introducción al siguiente indicador, que son las medias móviles no nos sirven. Este indicador que lo que hace es tomar el promedio del precio de la acción de los últimos periodos que yo le indique al sistema, me va marcando la línea. Esa línea es el promedio del precio que ha ido tomando según, en este caso, yo tengo acá la verde, es la de 50, tengo la de 100 y tengo la de 200 periodos. Cuando estamos en lateralidad, las medias móviles no nos sirven como información para confirmar ni venta ni compra, para que lo tengan en cuenta. Generalmente está todo tan indeciso que hasta las mismas medias móviles se quedan indecisas y no nos dan información para confirmar. Entonces, para entrar al tema de medias móviles, en indicadores usamos el simple, Moving Average Simple, son las medias móviles simple. Yo le hago clic 3 veces, entonces utilizo acá 3 opciones, la de 50 periodos, la de 100 periodos y la de 200 periodos. ¿A qué hago referencia con periodo?
a la temporalidad que yo estoy utilizando en el gráfico. Si yo estoy utilizando días, cuando esté viendo la media de 50 periodos, estoy utilizando la media o el promedio del precio de la acción en los 50 días anteriores, en los 100 días anteriores, en los 200 días anteriores. Si yo acá estuviera viendo en temporalidad de semanas, vean cómo cambia la gráfica. El promedio de 50 significa las últimas 50 semanas, las últimas 100 semanas y las últimas 200 semanas. Es decir, que las medias móviles se alimentan de la información del gráfico como todos los indicadores y se alimentan de la información que yo estoy pidiéndole acá al sistema. Voy a volver a días porque esa es la que utilizo. Y esto sí es importante. Lo primero que tenemos que ver es justamente este gráfico, porque la información está en el gráfico. El precio de la acción es el que alimenta todos los indicadores que utilizamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir a ver el precio. ¿Cuál era la consulta de Liliana con respecto a las medias móviles, Sami? La tenemos aquí, Liliana. Eso, gracias. Cuando, es que si por ejemplo lo vi en varias acciones y recuerdo mucho la del QQQ que cruza hacia abajo y luego unos días después cruza hacia arriba, entonces no sé eso exactamente qué significa. Bien, por ejemplo acá estoy viendo en esta acción, lo estamos viendo, ¿te refieres a esto como que cruza para abajo y después lo cruza para arriba? Sí, es que se ve con sí, ese, exacto. Ese, una cosa ese. así. Bien, bueno. En las medias móviles, que ya les expliqué que es el promedio, lo que nos interesa a nosotros son los cruces. Los cruces se van a ir dando por promedios y los cruces se van a ir dando por la información que tenga el precio de la acción. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Tener en cuenta siempre la de corto plazo, cómo corta a la de largo plazo. En este caso podríamos ver, les hago mucho zoom para que lo vean. La verde es la de corto plazo, porque son las de 50 periodos, en este caso serían 50 días, y la azul es la de 100 periodos. Ustedes acá en esta parte de configuración le pueden cambiar el estilo, le pueden cambiar el color, le pueden dar para que sea más, más grueso. Justo, Poppy, nos están pidiendo cambiar el color de las de 100 y 200 porque a la pantalla están muy parecidos. Perfecto, entonces a la de 200... le cambiamos el color y le ponemos un naranja, a ver cómo se ve. Sí, naranja, y la vamos a poner un poquito más gruesa, esta parte de acá. Y ya que estamos acá dentro de este cuadro, en inputs, acá ustedes eligen cuál es el largo. Generalmente en el curso utilizamos 50, 100 y 200 porque vamos a largo plazo. Los que operen a más corto plazo pueden utilizar otros indicadores. En la vida práctica, ¿qué es lo que hago yo? Yo uso a veces 9 y 18 días, en este caso porque lo estoy viendo por días, y uso 50, 100 y 200. A veces directamente utilizo 20, pero eso depende de cada uno. Entonces le dimos color, le dimos más grosor a la línea y ahora vemos los cruces. ¿Qué nos interesa? Que la verde, que es la de corto plazo, corte a la de largo plazo. Entonces, en este caso que corta hacia abajo, estamos viendo que va a haber un cambio de tendencia. No se lo estudien de memoria de que cuando corta para abajo cambia la tendencia o cuando corta para arriba cambia la tendencia. Traten de como interpretarlo. ¿Qué es lo que veníamos viendo? Que este precio venía bajando. Entonces es de suponer que esta media que trae esa información de los 50 periodos pasados vaya también bajando y vaya cruzando hacia abajo al promedio que tenemos en periodos más largos como pueden ser 100 días. Los cruces nos dan señales, pero vuelvo a lo mismo. No es que efectivamente tengamos que salir a comprar o a vender. Cuando la de corto plazo corta hacia abajo, suponemos, o es lo que esperamos, que la señal sea en cambio de tendencia. Pero en este caso, que es lo que pasó acá, miren, el precio, está buena esta acción, es la que había traído yo preparada, pero estoy viendo que está más buena de lo que creía, porque tiene toda la información. El precio estaba en 35 y al final de esta bajada llegó a 25. Efectivamente vemos que acá hay una tendencia menor, porque es de corto plazo, que es hacia la baja. Vemos este cruce que hay acá, donde la verde de corto plazo corta hacia abajo muy poquito, muy leve, a la de largo plazo, que es la de 100 periodos. Pero después acá tenemos este repunte del mercado y automáticamente, pasados unos días, se ve la subida, que es la pregunta que hacía Liliana, que en la misma gráfica de agosto a
septiembre tuvimos dos cruces, uno hacia abajo, confirmando lo que veníamos viendo hacia atrás, y uno hacia arriba, confirmando toda esta tendencia que después se hace más a largo plazo. Entonces, las medias móviles van a ir cruzando en función de la información. No está ni bien ni mal, es simplemente la información que nos está dando. Entonces, uno si hubiera estado en el corto plazo y ve este cruce hacia abajo, bueno, ya efectivamente está cayendo el mercado, pero justamente lo que queremos es confirmar, y en este caso pasa lo contrario. Cuando hablamos de la pregunta que hacía Diana del RSI divergente, bueno, a lo mejor no es RSI, en este caso las medias móviles nos dan esa información rezagada porque están como con delay, están demoradas, y vemos que acá hay un cruce hacia abajo, pero automáticamente hay un cruce hacia arriba. Y si seguimos la tendencia, van a ver que desde este momento, que fue el 5 de agosto, que fue ese lunes negro que tuvimos, la acción no ha parado de crecer, crecer y crecer, y se mantiene dentro de ese canal. Entonces aprovecho y les dejo marcada acá la tendencia para que vean cómo sería el canal, que esta acción sigue estando dentro del precio. Ese es el lunes negro que dices, no sabía. ¿Qué pasó? Este día, el 5 de agosto, nosotros tuvimos acá un Black Monday para la bolsa, todos los activos cayeron porque en Japón se hizo una reducción de tasas. No tiene nada que ver con análisis técnico, pero lo cuento porque justo vamos a ver que la mayoría de las acciones que analicemos vamos a tener ese Black Monday. Japón tenía una determinada tasa para sus préstamos y decidió bajar, hacer un recorte de tasas. Entonces se estaba haciendo mucho la operatoria, para que la googleen, de carry trade. Los inversionistas tomaban ese préstamo a muy bajas tasas y salían a invertirlo y ganar. Supónganse, si yo estoy tomando un préstamo a un 1.5% y después me doy vuelta y simplemente compro el S&P 500 que todos los años me da aproximadamente un 9%, ya estoy haciendo una gran rentabilidad con poco esfuerzo y poco trabajo. Eso era lo que pasaba, pero obviamente se invertía en otros activos de mayor rentabilidad. Cuando las tasas caen en Japón, los inversionistas salen a tener que cancelar esas deudas que tenían. La tasa fue 0.25 o 0.50, creo que fue muy poquito, pero los inversionistas salieron a cancelar esos préstamos y tomar nuevos préstamos a tasas más bajas. El domingo anterior, domingo 4 de agosto, a la noche, cuando abrió la bolsa en Japón y el mercado cayó, nosotros como inversionistas, nos fuimos a dormir sabiendo que el lunes a la mañana la bolsa iba a caer. Era como que sabíamos que venía, simplemente teníamos una diferencia de 12 horas porque Japón ya había abierto y nosotros nos estábamos yendo a dormir. Efectivamente, el lunes a la mañana la bolsa cayó, todos los activos cayeron, y esto me viene bien para hacer el comentario de la parte emocional. Los inversionistas que habían entrado de manera emocional, que no tenían gestión de las emociones o que no tenían clara su estrategia de inversión, salieron a vender y los precios siguieron cayendo. Fue una caída muy fuerte ese día. A partir de ahí, los precios repuntaron. Entonces, cuando somos inversionistas como nosotros, inversionistas élite, que estamos educados, que estamos aprendiendo, que tenemos información, que hemos estudiado, ese lunes negro es oportunidad de inversión. Entonces, aprovecho y les cuento, ese lunes negro yo compré acá Grupo Galicia. Grupo Galicia es un banco de Argentina y en realidad lo traje para contarles después cuál fue la estrategia de compra. Pero si lo ven clarito, ahí se ve toda la tendencia en alza. Acá tienen una reglita que esto les puede servir para medir cuánto es la rentabilidad que ha tenido ese activo. Vamos a ver, desde el 5 de agosto hacen clic y la suben hacia arriba hasta el precio de hoy. Esa acción aumentó un 116% en 80 días. Si lo comparamos con el S&P 500, que aumentó un 8 o un 9 anual en promedio en los últimos años, bueno, saquen sus conclusiones. Creo que fue una buena inversión. Pero en esto, si me permitís, Sami, después volvemos a las medias móviles, justo me da pie para hacer el comentario. Muchas veces preguntan cuándo entrar y cuándo salir en función a la estrategia. Grupo Galicia. Nos lo preguntaron, de hecho, tengo una pregunta que dice, ¿cuándo comprar, cuándo vender? Entonces, exacto. Y nos volvemos a las medias móviles, perfecto. Y después vamos a las medias móviles, perfecto. Entonces, ¿cuándo comprar y cuándo vender? En este caso en particular, a mi Grupo Galicia me encanta, sus fundamentales son súper sólidos. En este momento compró la HSBC y, bueno, salió a vender bonos privados, o sea, está creciendo mucho, está invirtiendo mucho. El fundamental, la parte cualitativa y cuantitativa está muy bien. Entonces, yo
yo esta acción la tengo a largo plazo y la compro de forma periódica con DCA, Dollar Cost Averaging, que ya lo vimos, y la mantengo a largo plazo. Pero esta caída del 5 de agosto es como que yo sabía, y acá entré no emocional, sino por técnico, porque sabiendo que esa caída, todo lo que cae sube y todo lo que sube en algún momento cae, sabemos que el mercado va por ciclos y que el mercado reacciona de forma muy exagerada, muy emocional. Entonces, esa exageración del 5 de agosto, yo la tomé a mi favor y yo entré a Grupo Galicia, porque en el peor de los casos, que después no repuntara tan rápido en tan corto plazo como lo hizo acá, yo igual me dejaba esa acción a largo plazo. ¿Cuándo entré? El 5 de agosto. ¿Cuándo salí? Por acá. Y me van a decir, ¿pero por qué te perdiste toda esta ganancia? Por esta razón. Yo entré y acá ya había ganado casi el 100% en 45 días. Entonces, ¿podría haberme quedado? Sí, pero no tenía la certeza de que siguiera ganando o de que perdiera todo o que la acción volviera a caer hasta al precio del 5 de agosto y perdiera todo lo que había ganado. Entonces, cuando uno tiene clara cuál es la estrategia, y yo sé que ganar 100% en dólares en 45 días es abismal, y yo no me quiero hacer millonaria ni quiero ser rica de un día para el otro, tomo esa ganancia, me quedo tranquila, es como que ingreso ese dinero a mi bolsillo y dejo que lo otro siga corriendo. Que haya tenido una rentabilidad de casi 100% en 45 días no me garantiza que en los siguientes 45 días vaya a tener otro 100% que sea el 200%. Entonces, muchas veces pecamos de ambiciosos o porque estamos con la avaricia y creemos que si en 45 días aumento 100, lo dejo un mes y medio más y va a crecer a 200, y no siempre es así. Entonces uno tiene que tener en clara cuál es la estrategia. Yo salí acá y utilizando una estrategia que nosotros le decimos la estrategia fernetera. En Argentina, para los que conocen, hay un trago con alcohol que es el Fernet. El Fernet tiene el 30% de la parte amarga y el 70% de la parte dulce, que es la Coca-Cola. Entonces, acá en la jerga de inversionistas argentinos hablamos de ese tipo de estrategia. Cuando yo salí en 40 y pico, salí con el 70%. Es decir, el 70% de lo que yo había comprado acá el 5 de agosto, lo vendí y del 70% me quedé con esa ganancia casi un 100% en 45 días. Esa fue la parte dulce, la parte linda, la parte rica. Me puse esa plata en el bolsillo y el 30% siguió la acción. Y la acción sigue, yo lo voy a seguir por técnico y veré, porque a mí me interesa el Grupo Galicia. Entonces veré si en algún momento, si cae de esta tendencia, que puede ser el próximo tema que podemos hablar, puedo ver si salgo a vender o si la dejo a largo plazo, porque en caso de Grupo Galicia yo tengo las dos estrategias. Por un lado entré por técnico a corto plazo, hice esa ganancia y salí clarito cuando tenía que salir, y por otro lado la parte de largo plazo, que es la que compro con DCA. Muchas gracias por compartirnos esa experiencia y llevarnos directamente a la gráfica y también a la parte de la psicología. Gracias, Poppy. No quisiera dejar pasar. Vi que Natalia Betancourt tenía la mano levantada y antes de devolvernos o de entrar en otro tema del análisis técnico, me gustaría saber cuál era la pregunta de Natalia. Natalia, ¿estás? Sí, ya Gracias. más o menos la solucioné. Ayer Germán me dio como un tip para poder, porque este TradingView hay que pagar membresía. Entonces me decía que uno puede usarlo gratis y le deja usar solamente 2 indicadores. Entonces que había, en vez de poner cada uno de estos medium como separados para poder ver el RSI, entonces que se podía hacer como el cruce, usar como el median cross, pero ¿Cuál sería? el MA cross, cuando hace los indicadores. Pero entonces me salía como muy diferente, pero creo que ya lo ajusté a 50 y 100. Lo que pasa es que a lo mejor lo está tomando de forma exponencial. En este caso es simple, toma el promedio, es el SMA, que es el simple. Lo que puedes hacer es simplemente
si estás pensando en largo plazo, tomar 100 y 200, o hacer primero 50 y 100 y después 100 y 200. Recuerden que la inversión a largo plazo no requiere que nosotros estemos todo el tiempo viendo el gráfico, entonces podamos ver primero un indicador, podemos tomar con estas rayitas que tenemos acá, podemos ir marcando, entonces yo puedo ver el RSI, decir acá tengo sobrecompra, entonces puedo hacer un mensaje acá y escribir sobrecompra, entonces ya después no necesito ver más el RSI, lo saco al RSI y me voy a las medias móviles. Efectivamente hay que pagar y solo se pueden ver 2 indicadores. Si no, la otra plataforma que se puede utilizar, que es muy similar, es la de investing.com, que esa sí tiene un montón de indicadores. Pero la idea es que tratemos de tener mientras más limpia esté la gráfica, es más fácil para poder ver. Porque como que, bueno, yo acá justo les marqué esta flechita, yo habitualmente no la marco, pero estaba lindo porque se veía bien gráficamente cómo los pisos van siendo cada vez mayores y los techos van siendo cada vez mayores para marcar la tendencia. Pero puede ser esa opción, Nati. Ok, y la otra que sí, me imagino que vas a verlo ahora, las líneas de soporte, la línea de arriba y la línea de abajo, ¿qué pintas? Bien. Muy claro. Perfecto. Con mucho gusto. Entonces, tenemos las líneas de soporte y las líneas de resistencia, son aquellos valores, son aquellos puntos donde el precio ha tocado al menos 3 veces. ¿Y qué significa que el precio haya tocado ese punto? Que hay un equilibrio entre la fuerza compradora y la fuerza vendedora, que no hay suficiente fuerza ni para seguir comprando y que el precio aumente, ni para seguir vendiendo y que el precio caiga. Entonces, lo que tenemos que hacer es, vamos a sacar esto para que quede un poquito más limpio. Ahí estamos. Entonces, lo que hacemos es, supongamos, vamos a eliminar acá. Supongamos que estamos viendo acá la gráfica del último año del Banco Galicia. Estamos en valores muy altos. Yo lo que tengo que hacer es identificar esos valores para marcar la resistencia. La resistencia va a ser el techo, va a ser ese precio máximo al cual ninguna fuerza compradora ha tenido la suficiente potencia para romper o perforar y que el precio siga aumentando. Y por el contrario, el soporte o el piso va a ser ese precio de abajo que me va a marcar un canal donde el precio ha estado tocando, pero la fuerza vendedora no ha tenido suficiente fuerza como para seguir perforando para que el precio caiga. Entonces, lo que hacemos en la gráfica, en este caso lo tenemos por día, buscamos aquellos valores, podríamos pensar acá en $49, entonces vamos acá a las herramientas, utilizamos la línea horizontal, que es esta, y la marcamos. En este caso, a mí me gusta ahí, y esto es arte. ¿Por qué la pongo ahí y no la pongo acá? Porque ya conozco la acción, porque ya sé que este es como un máximo, porque entiendo que ya se subió un poco y volvió porque no tiene suficiente fuerza. Si acabamos de ver la gráfica por primera vez, podríamos pensar que ahí tenemos una línea y que por acá tenemos la otra, y que nos manejamos dentro de este canal. En este caso, vamos a modificarlas porque como ya la vengo viendo la acción hace tiempo, la vamos a poner ahí, o inclusive la podríamos poner acá. Con el soporte y con la resistencia tengo esta misma herramienta donde yo puedo modificarle los colores, le puedo modificar el espesor de la línea. A mí me gusta la de arriba, que es la resistencia, ponerla de color verde, simplemente a efectos psicológicos. Y para que vean que esto es arte, Carlos Camargo lo hace exactamente al revés. Él pone la línea de abajo verde y la línea de arriba roja. ¿Por qué yo la pongo verde? Porque mi expectativa cuando invierto, como invierto a largo plazo y opero en mercados alcistas, o sea, estoy esperando este aumento del precio, lo que quiero yo es que las velas corten, rompan o perforen esta línea verde. Entonces, esto es visual y es emocional cuando yo veo que el precio perfora y pasa por encima de esto que le está generando resistencia. Emocionalmente me genera que he hecho una buena inversión, que el precio va a seguir aumentando, que la tendencia es alcista, y con eso es como simplemente a efectos de colores yo decir, bueno, necesito que rompa la verde. En el caso de la roja le pongo este color como un color de precaución, de atención, de tener cuidado. Si yo veo que dentro de la gráfica el precio, en este caso no bajó, pero el precio hubiera bajado por debajo de esta línea, para mí es como una especie de bandera roja, una alerta, tener cuidado de que puede cambiar la tendencia a largo plazo, y que bueno, en el caso de teniendo en cuenta cuál es la estrategia con la que entré al mercado, veo si tengo que salir o no, o si mantengo a largo plazo. ¿Qué hay que ver con el tema?
perdón, Sami, ¿qué hay que ver con el tema de los soportes y las resistencias? Cuando logro perforar una resistencia, automáticamente esta, que es resistencia, pasa a ser piso o soporte del siguiente canal. Entonces, vamos a marcar otra acá, vuelvo a lo mismo, línea horizontal. Acá, esta va a ser de color rojo, en mi caso, porque acá yo tengo mi soporte. Yo veo que el precio toca, vuelve a tocar, intenta subir, estamos acá en este movimiento, toca, no logra bajar, vuelve a tocar, no logra bajar, vuelve a tocar, no hay suficiente fuerza. Esta vela sí cae, pero es el 5 de agosto, lo que le comenté recién a la pregunta que hizo Liliana, el 5 de agosto que todo cayó y vuelve a rebotar y sale. Entonces, para mí, este valor de 27 es una referencia de soporte. Y esta la vamos a modificar. Como toca y no sube, toca y no sube, toca y no sube, y lo vuelve a hacer varias oportunidades, esta pasaría a ser mi resistencia inicial. Con el paso del tiempo vemos que el precio logra salir, logra perforar. Le voy a hacer un zoom para que vean. Confirmo la tendencia alcista con 3 días de velas verdes, que es que el precio cierra por encima del precio por el que abrió el mercado. Confirmo la tendencia, entonces efectivamente este deja de ser resistencia y para mí empieza a ser ahora un soporte. Entonces vuelvo a marcar otro precio más arriba que sea la resistencia. El piso o el techo o el soporte y la resistencia, según los autores, es el nombre que utilizan, son como si fueran en pisos de un edificio. Cuando paso de un piso al otro, lo que antes tenía como techo va a pasar a ser piso. Entonces, que antes era resistencia o era techo de este canal en el que yo estaba viendo la acción, ahora pasa a ser un soporte o pasa a ser ese piso donde yo necesito ver que la acción toque y se mantenga, pero si toca, perfora, lo veo por al menos 3 días que empieza a confirmar la tendencia bajista y me apoyo de los otros indicadores y veo que el precio cae, ahí es donde yo tengo que pensar, bueno, funciona mi estrategia, si tengo que salir de ese activo o no. ¿Cómo vamos con soporte y resistencia? Mira que nos pregunta Cata, después de las 3 velas verdes, ¿podría entenderse que es una confirmación de tendencia al alza y se podría definir una compra? Y con respecto a lo que nos decías de los gráficos, los botones que se tienen ahí en el graficador, ¿cuáles para ti o cuáles nos recomendarías como los más útiles para análisis? Bien, vamos con la primera pregunta de Cata. Después de 3 días en positivo, yo empiezo a ver que hay un cambio de tendencia, pero a veces pasa que el precio cae. Recuerden que acá no tenemos la bola de cristal y simplemente lo vamos viendo día a día, mercado a mercado. Acá vemos que aumenta la tendencia. Podemos confirmar con los otros indicadores, pero en mi caso particular no es suficiente 3 periodos para invertir, salvo que esté operando a muy corto plazo. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Le vamos a hacer zoom para que podamos verlo. Y ahora vamos con estas herramientas del costado. Yo lo que podría hacer es marcar línea de tendencia y decir, bueno, acá va subiendo. Sube, 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 sube y comprar únicamente con control C, control V, le hago la exactamente igual paralela. Lo que yo podría hacer, bueno, sube el precio, sube, bueno, confirma, entro a la acción. Pero como estoy entrando confirmando solo con 3 días, porque acá lo estoy viendo en día, en esta operación yo entraría solamente pensando en los días. Entonces, en cuanto sale de la tendencia acá, yo me iría, porque no tengo otra confirmación, porque es a muy corto plazo. ¿Qué podría ser? Si lo estoy pensando a más largo plazo, lo puedo poner en semanas. Entonces yo digo, bueno, si acá tengo 3 semanas que me confirman la información, y bueno, no es lo mismo tener 3 semanas que tener 3 días. Entonces vamos a pasar estas líneas para acá. También la gráfica va cambiando según si yo lo veo en días o lo veo en semanas. Uy. Bueno, no quedó muy paralela. Vamos a sacar control C, control V. 2. Esperen que les voy a poner de vuelta la... Vamos por acá. Ay.
Estoy muy en la parte de arriba del gráfico y se me pierde la tendencia. Entonces yo acá, después de 3 semanas, sí podría confirmar y puede entrar un poquito más a largo plazo. Dependiendo, que era un poco lo que hablábamos al principio, dependiendo de este periodo de tiempo que yo esté viendo, es el tiempo en el que voy a tomar la inversión. Entonces, Cata, en conclusión, si yo veo 3 días seguidos al alza, para mí no es tendencia alcista y yo no entraría a ese activo. Si es únicamente analizando la parte de técnico, ¿no? Y la otra consulta que era el tema de las herramientas y los laterales. Supongo que hacen referencia a esto, Sami, ¿no? Lo que tenemos acá al costado. Perfecto. Sí, los botones que nos servirían como para tomar en cuenta el análisis. En la primera parte marcamos líneas. Entonces, el que más utilizo yo es la línea de tendencia, que es esta que marcaba yo recién, justamente en diagonal, o bueno, puede ser en paralelo con desmercado lateral. Y la que más utilizo es la línea horizontal para los soportes y las resistencias. La última opción que tomen es la opción que les va a quedar dibujada acá. Si yo, por ejemplo, ahora tomo línea horizontal y le hago clic, automáticamente aparece línea horizontal, ¿lo ven? Entonces le hacen clic a la flechita y después toman la línea de tendencia cuando quieran marcar la tendencia. Este es como el que más se utiliza. Este de acá abajo, a mí me gusta para marcar lo que tenía yo recién marcado en Galicia. Vamos a salir. Que era ver justamente, cuando yo estoy marcando una tendencia, yo lo que necesito ver es que los precios máximos y los precios mínimos vayan aumentando en el caso de la tendencia alcista. Vamos a limpiar un poco el gráfico. No sé si ha entrado alguien nuevo, Sami, para que no esté tan desorientado, entonces lo vamos a sacar un poco para que quede más limpio. Yo lo que quiero... Tenemos ingresos, bueno, para que no se estresen. Volvemos a la gráfica de días. Yo lo que marco con esta flechita es justamente esos aumentos que he tenido en el precio. Entonces, si le hacen clic, automáticamente pueden ir marcando así, todo con el mismo mouse. Lo tienen que probar. Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Yo lo que quiero ver en este caso, que es tendencia alcista, que estos valores máximos cada vez sean mayores y que los precios de abajo, que son los mínimos dentro de la tendencia, sigan siendo mayores. Si de repente en esta gráfica este precio hiciera así para abajo, porque, por ejemplo, acá yo tengo este precio de 25 y después de esta curva este precio va a 21, al no ser un mínimo cada vez mayor, ese es un signo de alerta. Yo tengo que estar viendo y estar pendiente de la gráfica a ver qué es lo que pasa con esa acción. Esa con respecto a las flechitas. Y después tienen... No lo uso mucho, pero este es para escribir. Entonces pueden hacer, por ejemplo, acá si vieron un cruce, pueden escribir, ahí dice add text y le pueden agregar, no sé, cruce, y se lo quedan ahí, perdón, cruce. O en el caso de cuando marcábamos el precio máximo, que yo les dije que veíamos que este valor me parecía interesante, yo acá le puedo poner precio máximo y tener como referencia 73, o le pueden, la verdad es entrar y jugar en esta parte sobre todo. Y el otro que me gusta muchísimo es la regla esta, que mide justamente cuánto hemos tenido de rentabilidad. Lo vamos a poner en días para que lo podamos ver mejor. Cuánto ha habido de rentabilidad en ese activo en un determinado periodo de tiempo. Vamos a eliminar esto para que quede más lindo. Entonces supongamos que compramos lo que hicimos recién, el 5 de agosto, que fue el día de ese lunes negro, hago clic en esta reglita, me apoyo en la parte de más abajo de la vela para ver efectivamente cuál fue el precio con el que abrió en ese momento la bolsa o ese día, porque estamos en días, lo arrastro y le tengo que hacer clic para dejarlo fijo en la última vela. Entonces no se vayan a la de más arriba porque acá les va a tomar más rentabilidad, pero ya estamos a precio de hoy, tengo que ir a la última vela del día de hoy. Hago clic y ahí me queda. 117% creció esta acción en 88 días. Y ahora que estamos viendo el tema de las velas, no hicimos el comentario, pero se los hago. Cuando uno le hace clic a una de las velas, la información que tenemos está resumida acá arriba. O es open, H high, L low y C es close. Entonces, vamos a hacer mucho zoom a esta vela. La vela verde, recuerden que es
el día, en este caso lo estamos viendo en días, ¿no? En ese día la acción abrió en 50 y cerró en 53. Significa que el precio de cierre fue mayor al de apertura, por eso la vela se pone en verde. En rojo se pone el día que, en este caso porque es días, el precio fue menor el de cierre que al de apertura. Si ustedes le hacen clic, directamente acá tienen la información. Se pone en rojo y en verde según cada una de las velas y pueden ir viendo el precio de apertura, el precio de cierre y esos palitos que salen hacia arriba se le llaman sombras. Eso nos da nos indica la volatilidad que tuvo ese activo en esa jornada. Entonces tuvo un precio máximo y tuvo un precio mínimo. Por ejemplo, este día hubo mayor volatilidad. ¿Logran ver lo que se ve la sombra hacia arriba mucho más alta? Si yo le hago clic a la vela, abrió en 38 el mercado, cerró en 39, pero en el medio tuvo un pico de 41. Es la información que tenemos acá. Y otra cosa que les quiero mostrar, a ver si se puede ver ahora que estamos en vivo y que esto está abierto. Esto, mírame. En TradingView tenemos estas cotizaciones que van viendo que se van modificando, porque esto es en vivo. En este momento estos activos tienen esa variación. Cuando les aparezca la D acá, significa que la información de este activo viene con cierto retraso. Entonces acá les dice, está demorado en 15 minutos. Si nuestra inversión es a largo plazo y no ha habido ninguna noticia, ninguna novedad catastrófica en el medio, es de suponer que 15 minutos no nos afectan, pero si estamos haciendo operaciones a muy corto plazo, 15 minutos es muchísima la información que se pierde. Simplemente para que lo tengan en cuenta que cuando aparece la D ahí es delay. ¿Cómo vamos? Vamos súper bien, tenemos bastantes preguntitas y justamente también veo que nos han hecho preguntas a personas que las veo en sala, entonces si se animan a levantar la mano, sería genial para preguntarle directamente a Poppy. Sin embargo, hay una pregunta que ya la tenía desde hace ratito y no la quiero dejar saltar. Jimena Castillo nos dice, como principiante, sí me surge la duda de quién nos compra la acción y esto en cuánto tiempo sucede. ¿Se refiere a cuando hace la operación en el broker? ¿Sí? Jime, ¿estás por ahí? ¿Por ahí? Suponemos que sí. Sí, supongo que sí. Suponemos que sí. ¿Quién nos compra la acción? Otra persona que está en el broker interesada en ese activo. Por ejemplo, supongamos que Samara y yo tenemos la misma aplicación y las dos en el mismo momento queremos realizar la operación. Ella quiere comprar el VOO y yo lo quiero vender. El sistema automático hace el match, entonces se hace la operación. Tiene que haber una persona interesada en comprar y una persona interesada en vender. ¿Qué es lo que pasa con los activos que no son tan líquidos o que no tienen tanta liquidez en el mercado? Hablamos como que no hay tanto volumen, no hay tanto interés. A veces pasa que uno puede colocar una orden y la orden puede quedar ahí como en stand-by hasta que efectivamente haya una contraparte. Si no hay una contraparte, las operaciones no se pueden realizar. Siempre necesitamos un comprador y un vendedor. Y si no está la contraparte, la operación puede quedar ahí en stand-by según cómo lo pongan ustedes en el broker. Que eso te recomiendo, Jimena, el mejor ejercicio es ir a la liga y practicar en Market Watch. Cómo pones la orden, cómo haces para comprar, cómo haces para vender y cómo se van realizando las operaciones. Que lo utilices como ejercicio, como práctica. Gracias, Poppy. Jimena está en el chat, nos cuenta si es que tu inquietud fue resuelta. Nos dice que sí, que muchas gracias. Y me voy a devolver para que no nos salgamos de las velas que nos estabas indicando. Esos picos o valles muy marcados en las velas, ¿cuál es la interpretación? ¿Qué información nos arroja Poppy? Cuando dices las velas, ¿te refieres a todo el movimiento de la acción del precio o a una vela puntual? Las velas que estábamos viendo hace un momento en las que tú nos marcaste. Por ejemplo, esta que tiene le llamamos sombra, ese palito que es para abajo. En una vela puntual. En una vela puntual. Ese palito habla de volatilidad en ese día. Y en el caso de esta vela, eso tiene que ver mucho con la parte de análisis técnico puro y duro. Por ejemplo, esta vela le llamamos doji. Acá habla de indecisión, pero absoluta, y acá está, pero
súper clarito, no sé si la pueden ver, está perfecto, porque no podemos ver prácticamente la diferencia que hubo. Si lo vemos, abrió en 46,62 y cerró en 46,63. En esta vela puntual que se llama doji hay muchísima indecisión. Cada una de las velas, pero esto es análisis técnico puro y duro. Miren, estoy con esto. Durísimo este libro. A mí me gusta leer como para disfrutar. Esto, la verdad que no es lectura para disfrutar, esto es para estudiar. No se puede hacer sentado en el sillón, hay que hacerlo al lado de la computadora viendo las gráficas. Las velas tienen el nombre por el chat. Sí, claro. Análisis técnico de los mercados financieros de Murphy. Se los pongo ahí de vuelta por si quieren sacarle foto. Pero este es bien técnico, realmente les tiene que gustar mucho el análisis técnico. Y acá lo que vemos es que cada vela tiene un nombre, cada vela tiene una interpretación, pero la verdad, es para los que quieren operar más a corto plazo, los que quieren hacer trading, no tanto como inversión a largo plazo. Nosotros el análisis técnico acá lo utilizamos justamente como un complemento al análisis fundamental. Entonces empezamos por cualitativo, seguimos por cuantitativo, que es lo que hemos hecho en las monitorías y en las sesiones en vivo. Complementamos con la valoración por múltiplos para comparar justamente con los competidores y por último nos vamos a la gráfica para ver dónde encontramos esas señales de cuándo entrar y de cuándo salir en función a nuestra estrategia. Si ven, es como que los módulos están relacionados, porque trabajamos psicología en fundamentos de inversión. Supuestamente la tarea era que cada uno hiciera esos principios de inversión y que cada uno tuviera ese listado de por qué invierte, para qué invierte, con qué objetivos. Y ahora cuando llegamos al módulo de bolsa, tenemos que tener en cuenta ese momento, ese tema del momento en el que queremos invertir y por qué lo hacemos y ver si la gráfica nos está mostrando la información. Los que utilizan únicamente las velas son los que hacen trading y ellos no trabajan con la parte de análisis fundamental. Lo hacen simplemente para tomar ganancias en estos cortos plazos. Puede ser entrar acá y salir de la operación. En MPF recuerden que lo que hacemos es como incentivar esas inversiones a largo plazo, fundamentadas sobre todo para que justamente los que están empezando en las inversiones se sientan seguros, se sientan tranquilos de que han utilizado todas las herramientas que confirman que lo que están haciendo ustedes está bien, para que se queden tranquilos. Muchas gracias, Poppy. No te olvides de dejarnos el nombre o la foto. De una vez. Ok. Y nos dejaron una pregunta, te la leo. Dice, bueno, no sé, antes de continuar con las preguntas, Susana, yo te vi con una pregunta, pero no sé si quisieras compartirnos en vivo. Estefanía. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Susi. Hola, Susi. Entonces vamos en este orden. Susi, Estefanía y me devuelvo al chat. ¿Cómo estás, Susi? Ok. Bien, pues creo que la pregunta ya fue resuelta con la pregunta anterior, pero pues igual como para compartir con todos, mi punto era un poco que Poppy dice que su estrategia es a largo plazo. Sin embargo, en la explicación y cuando vamos a revisarlo por días, yo siento que se vuelve corto plazo, ¿sí? Entonces ahí era como mi pregunta, realmente cómo veo, cómo configuro la gráfica para un análisis a largo plazo, pero ya un poco en lo que has dicho, lo que entiendo es, para largo plazo usamos el análisis fundamental y venimos al técnico realmente para identificar en qué momento vamos a entrar o cuando ya queremos salir, cuál es el mejor momento para hacerlo. Exacto, lo utilizamos como para confirmar la información y ver el momento en el que entramos. Cuando la inversión es a largo plazo, las caídas que pueda tener la acción a mí no me interesan, justamente, es más, la recomendación es justamente no entrar todos los días a ver todos estos movimientos de la bolsa porque nos vamos a estresar. Entonces, ¿qué podemos tomar como referencia? Que no hemos hecho ningún comentario, que lo vamos a hacer ahora. Acá abajo, si ustedes ven la E es de earnings, es cuando presentan los estados financieros las empresas. Entonces, cada empresa tiene un día. En este caso, el 22 de agosto se presentó el estado financiero. Si yo estoy he comprado esta acción y estoy en el mercado con este activo, lo que puedo hacer es tomar como referencia el 22 de agosto. Listo. La última vez que entré fue el 22 de mayo. Del 22 de mayo al 22 de agosto, a mí no me interesa qué le pase a la acción porque yo invertí a largo plazo. Entonces, me evito esta caída, ese estrés, esa parte emocional porque mi inversión es a largo plazo. Y lo otro que tienen en la gráfica es la D es cuando paga dividendos, que eso es importante que ustedes lo tengan para que lo corroboren en el broker, que efectivamente se deposite.
suele tener alguna demora, pueden ser 1 o 2 días dependiendo del broker, pero si acá dice dividendo y ustedes tienen este activo, tienen que verlo en el broker. Y la otra información que es interesante es cuando, en este caso acá ya se fue, porque bueno, yo hace mucho que estoy en esta gráfica, pero vamos a ir a buscar otra, por ejemplo. Disney, les aparece estos simbolitos acá. Es como un rayito y como una estrellita. Si le hacen clic, tienen la información como actualizada de lo que están viendo en ese activo. Entonces acá pueden ver si hay calificaciones, si hizo una inversión, si hizo una modificación, si cambiaron el CEO, si están entrando a un nuevo mercado, si tomaron, no sé, alguna deuda multimillonaria que sea algo muy conocido. Eso lo pueden ver acá, como para estar actualizados de qué es lo que está pasando con ese activo. Gracias, Poppy. Con mucho gusto. Estefa. Hola Poppy, hola Samara, gracias. Poppy, tengo una pregunta de un estudiante de mi grupo y es sobre soportes y resistencias. Entonces él pregunta, viendo videos grabados hay una sensación de que en los niveles de soporte y resistencia son más valiosos para trading. La pregunta sería, ¿en qué circunstancias los niveles de soporte y resistencia son más valiosos en la toma de decisiones de inversión en comparación con las líneas medias y el RSI? Wow, de todo un poco. Vamos a ver, empecemos por soportes y resistencias. No lo hemos nombrado en el curso, pero para que lo vean, bueno, nos vamos a quedar con Disney si les parece, porque ya lo tenemos acá, lo tengo marcado. Si quieren que volvamos a Galicia, me avisan, no hay ningún problema. El soporte y la resistencia nos va marcando como ese rango en el que se mueve el precio. Cuando hablamos de soporte y de resistencia, hablamos de soporte y resistencia fijos, que determinan por dónde se va a ir moviendo la acción del precio. Pero, si uno ve esta tendencia, que acá tenemos marcado justamente este canal, esta línea de abajo es también un soporte y esta línea de arriba es también una resistencia. La única diferencia es que les decimos soporte y resistencia dinámica, porque justamente va cambiando con el precio, va cambiando con la tendencia. Cuando marcamos soportes y resistencias, marcamos para tener en cuenta esos valores, generalmente más a corto plazo, para ver cómo se va moviendo el precio. Entonces, si la estrategia es inversión a largo plazo, la dejamos, no nos fijamos. Pero justamente, como hay algunos estudiantes que quieren entrar un poco más a corto plazo o que quieren hacer esto que les comenté yo al principio de Galicia, ahí sí tomamos los valores de soporte y resistencia, que pueden ser los fijos o que pueden ser los dinámicos. ¿Cómo era la segunda parte que lo unía con medias móviles, Estefan? Ya te la hago. Entonces dice, los niveles de soporte y resistencia son más valiosos en la toma de decisiones de inversión en comparación con líneas medias y RSI. En realidad, más que sean más importantes, es como que se complementan. Entonces, en este caso lo que estamos haciendo es ver muy pocos indicadores. Yo al principio les mostré que cuando vamos acá a indicadores hay un montón de información que uno puede hacer que se nutren de la información que da la acción, que es el precio. Entonces, a veces mientras, como les decía en el post al principio, menos es más, por ahí tener menos indicadores pero que nos den información. No es que uno sea mejor que otro, pero ahí entra la estrategia que cada uno quiere tomar. Los traders, y hablo porque estoy siguiendo a un chico que hace trading, toman únicamente el movimiento de lo que le llamamos acción del precio, que es justamente cómo se va moviendo el precio y cómo van moviéndose las velas, y la parte de volumen. Y ahí únicamente marcan esas líneas de soporte y resistencia, porque entran en corto plazo. Cuando entramos en largo plazo, lo que podemos hacer es pensar, sí, marcamos un soporte, sí, marcamos una resistencia. ¿Por qué? Porque necesitamos ese valor de referencia, porque puede pasar, bueno, obviamente compramos a largo plazo, pero como es nuestro dinero, tenemos que hacer un seguimiento. Entonces, cada 3 o 6 meses tenemos que volver a revisar. No es que porque yo compro, lo dejo ahí para toda la vida y me voy a hacer millonaria cuando tenga 60. Tengo que hacer un control. Y ese control es justamente cuando salen los estados financieros, volver a revisar que los indicadores se mantengan, que los ratios se mantengan, que los estados financieros estén acordes a lo que veníamos viendo, esa información que vimos en el estado de resultados, que se mantengan, que crezcan las ventas. Bueno, todo lo que vimos en la parte fundamental, yo lo tengo que volver a validar cada 3 o 6 meses. ¿Qué es lo que pasa? A veces el mercado, a veces no, el mercado es emocional, entonces puede haber esas decisiones, vamos a ir a, perdón que me vaya de Nike, que me vaya de Disney, pero me encanta Nike, el ejemplo. Yo puedo tener marcada una tendencia de Nike
y puedo haber comprado el activo por acá y tengo este gap, que acá fue puntualmente cuando presentaron earnings, bueno, porque los inversionistas querían que hubiera cambio de CEO. En esta reacción, independientemente que se me vaya de soporte, porque yo podría haber marcado un soporte acá, perdón, vamos a ir a la horizontal. Si yo había comprado antes el activo y venía moviéndome por este canal, para mí esto era un soporte. En esta caída, yo podría tomar dos acciones. O compro más o salgo a vender. ¿Cuándo salgo a vender? Cuando no tengo información, me asusto, me da pánico, soy emocional y cuando no he hecho el control, cuando yo veo los earnings y veo que los earnings han dado un buen resultado, que está bien reportado, que los estados financieros dan bien y sigue siendo una compañía sólida y solamente ha respondido de forma emocional por un tema con el CEO, para mí es una oportunidad de entrada. Entonces, en este caso, el soporte, independientemente de que el precio cayó, no es que porque cayó va a ser una mala acción o va a ser una mala inversión. Y con esto, por favor, no es recomendación de inversión, simplemente porque estoy haciendo la analogía de que, bueno, pasó por debajo, rompió, perforó esta línea de soporte, pero aún así la parte financiera sigue estando buena. Por eso hacemos el apoyo en la parte fundamental. Gracias, Poppy. Con mucho gusto, Estefa. Y un gusto tenerte por acá. Totalmente. El gusto es mío. Gracias. Gracias. ¿Cómo vamos, bueno, Sam? vamos bien. Tengo unas preguntas todavía pendientes en el chat. Entonces, me voy a devolver un poquito. Que nos hables a qué le llaman en el medio el timing y cuáles son las recomendaciones a tomar en esos espacios. Bien. El timing es justamente tener esa capacidad para entender toda la información del mercado y poder entrar en el mejor momento y salir en el mejor momento. En el caso de cuando estamos operando, por ejemplo, acá se ve bien una tendencia alcista. Lo ideal del timing sería poder entrar acá y salir acá arriba. Lamentablemente, para hacer ese timing tan perfecto y tan de libro o tan teórico, deberíamos tener la bola de cristal. Si la tuviéramos, todos seríamos millonarios y seguramente no estaríamos acá. Entonces, la idea es tratar de entrar lo antes posible y tratar de salir. Generalmente salimos un poquito más tarde cuando ya ha empezado a caer. Entonces, el timing lo vamos a ir marcando nosotros en función a nuestra estrategia de inversión, a nuestro perfil de riesgo, en función a los indicadores que utilicemos, al análisis que hagamos. Puede ser que a alguien le parezca tedioso en la parte de análisis fundamental y diga, no, yo solamente voy a invertir por análisis técnico. Bueno, esa persona va a tener que buscar su estrategia por técnico. ¿Quién hizo la pregunta, Sami? ¿Está en vivo o no? Sí, nos estaba haciendo la mención Cata Montoya. Cata Montoya quiere saber el punto mágico. Pero no, Cata, que son inquietudes que también nuestros estudiantes nos van dejando en los chats y nos van dejando en sus webinars. La idea es tratar de entrar lo antes posible confirmando con estos indicadores, con estas herramientas y con el complemento del fundamental y el técnico y teniendo muy en claro cuál es nuestro perfil de riesgo y cuál es nuestra estrategia. Si mi estrategia es a largo plazo y acá se ve esta caída, a mí no me interesa, este gap tampoco, es como que yo lo veo a largo plazo, pero por eso es como que hay que volver a los principios de inversión y que cada uno tenga bien escritos por qué van a invertir, por qué van a comprar. Perfecto, muchas gracias, Poppy. Hablando de los gaps, ¿puedes explicarnos qué son y por qué se dan? Sí, Estefa tiene la mano levantada. No sé si tiene algo que ver con el tema del timing, Estefa, o nos vamos a los gaps. Tiene más que ver con lo que estabas mencionando del análisis técnico y fundamental. Me parecería como súper importante aclarar al final cuál es la relación entre ambos análisis. O sea, ¿cuándo hago análisis técnico? ¿Cuándo hago fundamental? Si son necesarios ambos o cuál debería ir primero y cuál después. No sé si nos podrías aclarar un poco eso que me parece importante. Perfecto. Si la estrategia es a largo plazo, que es lo que fomentamos desde MPF, la lógica sería como lo fuimos viendo en el programa. Empezar con la parte cualitativa, entender a qué se dedica la empresa y por sobre todo a mí me parece como súper importante identificar el moat, esa ventaja competitiva de la compañía. Una vez que veo que de la parte cualitativa hacemos el check y está bien, pasamos a la parte cuantitativa.
El análisis cuantitativo ya lo vimos, estado de resultados, balance y flujo de caja. Vemos los indicadores, vemos las razones, vemos cuán sólida es la compañía desde la parte de números. En el siguiente paso necesitamos ver el tema del precio y ahí es cuando comparamos con la competencia. El precio no es lo más importante, lo que me muestra el gráfico no es lo más importante, pero el precio sí es determinante. Y eso me parece que es súper importante, casi les diría que hasta que lo anoten. El precio no es lo más importante, pero sí es determinante. Porque si está muy caro o está sobrevalorada, las proyecciones de que ese precio siga aumentando, bueno, hay que hacer un análisis mucho más profundo y apoyarse mucho en el técnico a ver si efectivamente la tendencia va a seguir como para que justamente justificar que lo que yo estoy comprando caro se siga revalorizando y el precio siga aumentando para que yo tenga ganancia. Lo que estamos queriendo justamente es comprar barato para vender caro o mantener a largo plazo para aumentar el patrimonio, no para salir perdiendo. Entonces, el precio no es lo más importante, pero sí es determinante. Y después, con ese análisis que hago, determino qué es lo que voy a comprar. ¿Compro Nike o no lo compro? ¿Compro Disney o no lo compro? Ahí es como que tengo la parte de qué comprar. Complemento con el análisis técnico de cuándo comprar, en qué momento comprar. Y en esto me parece que el ejemplo más claro es Caro y Juanpa no utilizan análisis técnico. De hecho, en generación 5, que fue cuando yo cursé, no teníamos ningún video. Estefa estuvo conmigo, Cata también, no teníamos nada de análisis técnico y de hecho ahí surgió mi interés por el análisis técnico porque yo decía, ¿cómo puede ser que no haya nada? Pero aún así, Caro y Juanpa llevan 10 años invirtiendo, les va muy bien, son exitosos, son élite y únicamente hacen la parte fundamental. A mí me parece que está muy buena la parte técnica porque es el complemento de ese timing de cuándo invertir, sobre todo cuando es a largo plazo y cuando estoy un poquito más de corto plazo, pensar en cuándo entro y cuándo salgo. Y quizás podemos, ya lo vamos a ver después en construcción de portafolio, en función al perfil de riesgo de cada uno, tener un pequeño porcentaje que sea un poquito más arriesgado. En mi caso yo tengo un 5% con el que entro por análisis técnico, porque me gustan las gráficas, entonces no veo tanto la parte fundamental, pero solo arriesgo, entre comillas, ese 5% de mi portafolio y la verdad que nunca he llegado al 5%, simplemente lo puse dentro de mis principios, pero nunca he llegado a eso. Hago como operaciones más chicas, justamente como para ir agarrando mano y poder entrar en la práctica. Gracias, Poppy. Y en relación a eso, y tiene que ver también con una pregunta que hizo Cata ahí, algo que nos preguntan con mucha frecuencia es, Caro nos menciona en los videos pregrabados sobre su estrategia DCA. Entonces, ¿cómo aplica eso acá? Si estamos viendo que en el análisis técnico yo voy a ver cuándo sería, digamos que el mejor momento para entrar al mercado. Entonces, como que esa estrategia aquí, ¿cómo funciona? ¿O cómo la relacionas acá? En realidad, la estrategia DCA simplemente me está indicando que tengo que comprar de forma periódica el activo independientemente del precio. Entonces, la verdad no le encuentro mucha relación porque en la parte técnica estamos justamente viendo el precio y analizando si está caro, si está barato, si está arriba, si está caro, si está bajo. Con DCA yo compro independientemente el precio. ¿Qué es lo que me pasa a mí puntualmente? Por ejemplo, yo compro, y esto es súper personal, ¿no? Yo compro unos ETFs todos los meses de forma periódica para hacer la estrategia DCA, con la idea de que sea muy largo plazo para cuando mis hijos crezcan. Entonces, compro DCA todos los meses. ¿Qué pasa? Justo cuando vi el 5 de agosto que estaba más barato, obviamente compré un poquito más. A veces cuando veo por técnico y veo que estamos en esta tendencia que está cayendo a pesar de que es DCA, digo, bueno, espero un par de días hasta que caiga un poquito más y compro un poquito más barato, pero es simplemente porque me gusta la parte técnica. Pero en la estrategia DCA, es más, hasta sería saludable para las emociones establecer un día. Entonces, por ejemplo, todos los 3 de cada mes, no sé, cobro el sueldo o el salario. Cobro y automáticamente, si voy a hacer estrategia DCA, cobro el 1 de mes. Bueno, ese mismo 1 de mes estoy comprando por DCA, por decir, no sé, el BOO o el QQQ, lo que quieran comprar. En mi caso puede ser Galicia, pero hacerlo de una forma como súper automatizada, estandarizada, justamente para no dar espacio a las emociones y no entrando al gráfico, no viendo esto. Es DCA. Sabemos que a largo plazo el promedio justamente es un promedio y lo que estamos haciendo es compensar esos valores súper altos con los súper bajos. Gracias, Poppy. Con mucho gusto. Gracias, Estefa. Me voy a devolver al chat, pero no sin antes tenía la mano levantada Juan. Hola Juan, ¿cómo estás?
Lo vi a Juan con mano levantada Sí. en el auto conduciendo, pero después bajó la mano, así que no sé si se fue o anda por ahí. Déjame ver, puede ser que se quedó sin conexión. Bueno, Juan, si nos estás escuchando, nos levantas la manito. Y devolvámonos hasta mientras con el chat que teníamos la pregunta, ya que estábamos en estos indicadores hablando de los gaps. Y nos ibas a hablar sobre los gaps. Bien. Acá tenemos uno súper lindo. Si me permiten, vamos a sacar esto para que lo podamos ver mejor. Estas son las medias móviles, por si alguien acaba de entrar. El gap es justamente este hueco o espacio vacío que queda entre una vela y la siguiente. Y generalmente se ve cuando hay una reacción exagerada del mercado. Y en este caso lo podemos corroborar o confirmar con esta barra. Vamos a hacerle más zoom. ¿Se acuerdan al principio de esta sesión cuando hablábamos de volumen y que decíamos que era la cantidad de operaciones que confirman, en este caso, este cambio de precio tan exagerado que pasa de 133 a 150? Justo coincide, en este caso, estamos viendo el caso de Nike, estamos viendo que coincide con los earnings. Entonces, si ustedes hacen clic en la E y ven esta exageración, el mercado o los inversionistas se sorprendieron en la parte de earnings en un 80%. Y esto es literal emocional. Ellos estaban esperando recibir algo, reciben algo más, se emocionan. En las revenues pasa lo mismo. En las ventas vemos que hay un aumento. Entonces, el mercado es emocional y reacciona de forma exagerada. En esta reacción exagerada, pasar de 133 a 150, lo confirma esta barra, la barra de volumen. Vamos a hacerle más zoom. La barra de volumen me está confirmando que realmente hay mucho interés en esto. Entonces, si el precio ha aumentado y hay mucho interés en que el precio aumente, confirma que la tendencia va a ir al alza. Entonces, si lo achicamos un poquito, vemos que después de los earnings, esto fue, ¿cuándo fue? En el caso del 2021, ¿no? En el 2021 estos resultados estuvieron muy buenos, el mercado exageradamente respondió, acá deja un hueco vacío y automáticamente salta este precio y de ahí se mantiene esta tendencia. Ese sería el gap, el espacio vacío por la exageración de la reacción emocional en el mercado. Esa sería como la definición para que podamos entenderla. Pasa al alza y también pasa a la baja, justo en esta misma gráfica, lo estamos viendo acá. La acción acá, para los que acaban de entrar, recuerden que lo estoy viendo por día, entonces el 23 de septiembre el precio estaba en 159 y exageradamente cae a 150. Esa caída que pasa de un día para el otro está confirmada también por el volumen. Realmente hubo interés en que esto cayera. Cayó, siguió cayendo, pero después, bueno, la tendencia cambia. Recuerden que no tenemos la bola de cristal y utilizamos todos estos indicadores justamente para poder confirmar lo que estamos viendo en la acción del precio, que es el movimiento que tenemos acá en la gráfica de cómo se va moviendo la acción. Y es más, para devolvernos un poco, perdón Sami si tenías otra pregunta, para devolvernos un poco con el tema del RSI, acá lo vemos que habíamos hablado al principio, esta sobrecompra. ¿Qué es lo que pasa? Aumenta el precio y los inversionistas que son más emocionales y ven que todo el mundo está hablando de esta compañía que aumentó de precio, que está creciendo, que va a seguir subiendo, compran, y a mayor demanda, obviamente el precio sigue aumentando, entonces aumenta, y acá vemos cómo se ve clarito, el RSI pasa de 70 y llega hasta casi 80, generando en este periodo, que es lo que vemos acá en la gráfica, de sobrecompra. Y ya que nos estás hablando de volumen, Poppy, nos preguntan que qué se debe tomar en cuenta con respecto al volumen y en esos picos de volumen, una pregunta con respecto al volumen, en esos picos de volumen, ¿cómo los puedo aprovechar? Nos respondes esto y le damos la palabra a Diana. Perfecto. El volumen, lo que utilizo yo del volumen es justamente las barras que se van por fuera. Estas son barras, las barras que se van por fuera del promedio. Si yo el promedio lo tengo acá, esto es en volumen de transacciones, cantidad de operaciones que se realizan en el mercado. Si yo veo que el mercado está
por así decirlo, estable, está tranquilo, están realizando siempre las mismas operaciones y de repente tengo estas barras, como inversionista me llama la atención. ¿Por qué? Porque estoy tratando de entender el mercado y ver qué fue lo que al mercado le llamó la atención este día, que hizo que esta barra creciera tanto y fuera tan exagerada y que el precio aumentara tanto. Cuando veo justo acá en la gráfica tengo la ED Earnings y me doy cuenta que es porque han presentado los estados financieros. Entonces esos estados financieros en este caso está confirmado en la gráfica por el aumento de precio y por el volumen, por el interés que tienen los inversionistas en que este precio se mantenga al alza y que siga creciendo el valor del activo. Recuerden que todos los indicadores y las herramientas, porque el volumen es una herramienta, el RSI es un indicador, y las medias móviles son indicadores, lo que hacen es confirmar lo que estamos viendo en la gráfica. Pero lo primero que tenemos que ver siempre es la información que tenemos acá en las velas. Muchas gracias, Poppy. Le doy la palabra a Diana y me devuelvo con una pregunta de Joan. O si es que nos quiere colaborar abriendo micrófono, Joan, bienvenido. Diana, cuéntanos. Gracias, buenas tardes. No sé si se dijo antes, así que me excuso en ese caso. Con respecto a los gaps, Poppy, yo tenía entendido que algunos mercados, y esa es mi pregunta, no sé si todos y no sé si eso sigue vigente, suspenden las transacciones cuando hay gaps muy grandes, tanto en subidas como en bajadas, para evitar justamente como corridas de pánico. ¿Eso sigue pasando en algunas bolsas, en todas? ¿Es ley, es optativo? Sí puede pasar, y eso la verdad es una pregunta más de fundamental que de técnico. Sí puede pasar, pero tiene que ser una caída abismal, como por decirte una depresión del 30 o algo así, que literal cierre la bolsa justamente para que no se pierda el valor de los activos. Pero como vimos recién en el caso del 5 de agosto, que cayó, yo creo que fue como un 15% que cayó ese día, aún así las bolsas estaban abiertas. Pero en ese caso se debe exclusivamente a cuestiones más bien políticas o económicas a nivel mundial. Que una acción en particular caiga o tenga este gap que aumente no significa que la bolsa tenga que cerrar, ni siquiera el mismo activo. Tiene que ser algo generalizado casi que a nivel mundial. Pero aún así, en plena pandemia que todo cayó, no se cerró la bolsa. En Argentina sí tuvimos un día que cerró la bolsa, pero fue exclusivo de Argentina y fue justo porque el fin de semana se tomó una medida macroeconómica que modificaba el tipo de cambio de la cotización del dólar. Lo hicieron a propósito justamente por una cuestión política y se hizo el fin de semana. Pero fue solo en Argentina y para los activos de Argentina. Entonces en la bolsa de Argentina veíamos todo lo que estaba cotizando afuera que seguía teniendo movimiento. Pero tiene que ser algo realmente extremo. Perfecto, gracias. Con mucho gusto. Gracias a ti, Diana. Joan nos pregunta de lo que estábamos hablando anteriormente, de los gaps, y la explicación nos dice, ¿se puede decir que entonces la publicación de reportes es una posible causa de la sobrecompra o lo contrario? Yo diría que la presentación de resultados es una excelente oportunidad para estar pendiente y ver si justamente en ese activo tenemos posibilidades de entrar. Cuando se presentan estos reportes y estos estados financieros, la expectativa generalmente es mayor a lo que realmente pasa o es menor a lo que realmente pasa. Y como decía recién, es tan exagerado el mercado porque es emocional, que tiene estas reacciones que nos hacen entrar, como veíamos recién en la última caída. Este me parece que es más gráfico. Esta caída de acá, si yo vengo estudiando la compañía o si la tengo presente y veo esta caída es el momento de entrar, justamente porque la empresa es sólida, la parte cualitativa es buena, esta compañía es una marca aspiracional, todo el mundo quiere tener la ropa con ese chulito, y justamente la compañía es muy sólida de la parte fundamental, simplemente que acá lo vemos en la parte gráfica, reaccionaron, pero miren lo que es esta barra. Súper exagerada, pero acá en este momento, en junio, teníamos el problema con el CEO. Entonces, el mercado reacciona, después la compañía toma medidas, hace el anuncio de que va a hacer el recambio, y acá estamos, en esta tendencia que todavía no está muy clara, pero esta es como una oportunidad para entrar. Fue un poco lo que pasó también el 5 de agosto. Si yo estoy viendo el activo y lo estoy rastreando, lo estoy siguiendo, lo tengo en el radar, como dicen en Colombia, estas son oportunidades, justamente cuando cae, porque sabemos que en algún momento va a haber un repunte por la parte emocional. Pero obviamente hay que hacerlo con todo el análisis.
Acá, por ejemplo, para hacer hincapié en el RSI, que lo hablábamos recién, que lo estoy viendo en la gráfica, tuvimos un volumen altísimo, o sea, muchísimas operaciones dándose para que el precio bajara de 93 a 76. Esta caída, vamos a aprovechar a utilizar la reglita, en un día casi un 20% cayó. Y acá lo vemos en el RSI. La gente desesperada sacándose de encima los papeles o las acciones, los títulos, justamente porque no querían soportar esa caída. Pero después el precio aumentó, el RSI se dio y acá lo vemos en la tendencia. Por eso es súper importante el control emocional. Gracias, Poppy. Muchas gracias. Les agradecemos estar aquí, sus Tengo preguntas. una pregunta. Sí, Asdrúbal, te tengo muy en cuenta. Tú me das un minutico porque este es el momento en el que utilizamos nuestra encuesta, que nos ayuda muchísimo, en el que vamos a enviarles la encuesta. Muchas gracias, sus respuestas. No les toma muchísimo tiempo, un minutico apenas a diligenciarla. Les agradecemos, la pueden estar viendo en pantalla. Ustedes saben muy bien que a través de sus respuestas nosotros nos permite mejorar. Gracias. Exacto, y lo que no podemos medir, no podemos mejorarlo. No podemos mejorar. Necesitamos de la respuesta de ustedes justamente porque nos sirve como retroalimentación y feedback. También si quieren hacer el comentario en la segunda pregunta, justamente nos da alternativas para mejorar para las siguientes sesiones y para las siguientes semanas de especialistas. Les agradecemos. Y después de una vez pasamos con la pregunta de Asdrúbal, Sam, mientras le damos tiempo a los estudiantes que sigan Totalmente. completando. No sé, Asdrúbal, ¿te parece bien si es que nos la vas mencionando? El micrófono es tuyo, Asdrúbal. Muchas gracias. Estamos viendo completar la encuesta. Muchas gracias. Nos faltan apenas muy pocos. La idea sería que completen todos, ¿no, Sami? En la medida de lo posible que nos puedan dar ese feedback. Sería fenomenal tener el 100% de respuestas de ustedes. Estamos 40 personas. Gracias. Ojalá así sea. Y recuerden Sin más, Asdrúbal. lo recibimos con cariño porque nos interesa mejorar. Así que recibimos con cariño sus comentarios y la retroalimentación para ser cada día mejores. No solamente en la finanza, sino también en lo que hacemos, que es justamente enseñar y llevar educación financiera a cada uno de ustedes. Asdrúbal, te escuchamos mientras le damos tiempo a los compañeros. Cosa, quiero darte mi feedback en forma verbal y muy agradecido. Se nota mucha experiencia, lectura, aprendizaje detrás de todo lo que nos dices y creo que tenemos que apostarle a seguir aprendiendo con ustedes y pues por supuesto en el auto-learning que tenemos que hacer nosotros por nosotros mismos. Así mismo, a seguir aprendiendo, como dice Juanpa. Sí, seguro. Perdón, Asdrúbal, quiero hacer el comentario ya que has hecho esto de seguir aprendiendo, seguir practicando y empezar a ponerlo en la práctica, porque de nada nos sirve quedarnos todo con la teoría y hacer unos gráficos espectaculares y cruzar tendencias y soportes súper lindos gráficos si no lo vamos a aplicar. La idea es que podamos tener nuestras estrategias y llevarlo a la práctica y empezar con un ETF, con una acción. Algunas plataformas permiten comprar desde pequeñas porciones, entonces uno puede empezar con $5 a lo mejor, que no duele tanto si nos va mal en la estrategia, pero justamente corroboramos que lo que hemos aprendido lo estamos poniendo en la práctica y lo estamos haciendo bien. Así que dejo acá la cuña, la invitación a que empiecen a ponerlo en práctica. Te escucho, Asdrúbal. Porque es una pregunta muy sencilla igual. Tú hablaste de para vender y comprar tienen que haber las dos partes, alguien que compre, alguien que venda, y en ese sentido yo lo que no tengo claro es que, y supondría, digamos, hay una suposición de parte mía que las compañías sólidas o los ETFs que son el SPY o el VO, cualquiera de esos, hay mucho más facilidad de venta y compra que otro tipo de empresas. Y hacia dónde va este comentario, es hacia dónde también invertir, porque pues yo creo que no es lo ideal quedarse uno en stand-by y se espera que alguien le compre cuando está ese mercado en unas condiciones de dificultades y se quiere vender. ¿Tú qué me puedes decir al respecto, por favor? Exacto, y es así realmente. Me pasó en Generación 6, que también era monitora, un estudiante que estaba en Canadá, quería entrar a un activo.
un activo que era un ETF puntual de unas empresas muy chiquititas en Canadá. Y me decía, Poppy, no puede ser, no lo encuentro en el broker. Yo decía, no, ¿cómo puede ser si es lo lógico que todas las que cotizan en bolsa estén en los brokers? Cuando empezamos a investigar, era tan chiquita, pero tan chiquita la porción que tenía de mercado, el movimiento que tenía, la fluctuación de precio, la liquidez, que es justamente esta gente que quiere comprar y la gente que quiere vender, que efectivamente, a pesar de que sí cotizaba en bolsa, no estaba en los brokers. Entonces, generalmente en los brokers tenemos, o por lo menos en el broker con el que estaba queriendo trabajar, que era uno a nivel internacional, a lo mejor uno más chiquito propio de Canadá seguramente estaba. Entonces, sí, cuando invertimos necesitamos las dos partes. Efectivamente, como tú lo dices, Asdrúbal, tenemos activos que son más líquidos, que son justamente los que tienen más movimiento, que permanentemente estamos viendo el volumen. A ver si lo pueden ver en mi pantalla. Por ejemplo, acá estamos viendo esta compañía. ¿Logran ver acá el volumen? Acá tenemos 7.4 millones, o sea, permanentemente se está comprando, vendiendo, comprando, vendiendo, comprando, vendiendo. Hay activos que no son tan líquidos porque no hay tanto interés, porque no son tan conocidos, porque son empresas que a lo mejor no son tan populares como las típicas que podemos tener acá, Apple, Tesla, Netflix. Entonces, para empezar, la recomendación siempre es, aunque no debería ser recomendación, ¿no? Pero que vayan por los ETFs, sobre todo por los que son los más conocidos, los que hemos visto en el curso, por los que hemos hecho la comparativa, por los que hemos hecho el análisis del expense ratio, o que entren por estas acciones que nosotros empezamos a comparar, que no es recomendación de inversión, simplemente tomen la metodología y llévenlo a sus acciones. En el caso de Galicia es una acción, bueno, que yo la estudio porque es de Argentina, también cotiza afuera, y por esa empecé y con esa me quedo, porque con esa me siento segura, porque con esa empecé literal con $5. Entonces, la idea es que ustedes empiecen de a poquito y mientras más líquido sea el activo, mientras más movimiento haya en el mercado, es más fácil salir ante una emergencia. ¿Qué puede pasar? Y lo vimos en psicología cuando hablábamos de ese famoso colchón de tranquilidad. ¿Puede pasar que tenga una emergencia y que tenga que salir a liquidar activos? Sí, puede ser. Pero si yo tengo un activo que es poco común, que es solamente de Argentina y que tiene muy poco movimiento, y yo tengo gran parte de mi portafolio en ese activo que no es líquido y estoy corriendo riesgos. Eso lo vamos a ver más adelante en la parte de construcción de portafolio, porque vamos a ver de la diversificación y justamente tratar de hacer hincapié en estos activos que sean más líquidos, que ante un clic, literal, porque es un clic, yo pongo una orden de comprar, vender, que en un clic yo pueda hacerlo operatorio y pueda tomar el dinero que represente ese activo. Gracias, Poppy. La última pregunta, y disculpa, me tomo la palabra. He estado escuchando recientemente que los mercados de los commodities, especialmente el oro, ha llegado a unos niveles altísimos. Tal vez esta es la parte que es la nueva mía, que nunca he estado en estos temas, pero sí me gustaría saber estos commodities, dónde consigo la información más, digamos, una información que tenga cierta relevancia frente a que sean ETFs sólidos o ETFs que tengan estos volúmenes que muevan más y poder entender un poquito lo de este mercado. En el caso de, puntualmente, cuando hablamos de estos activos, se utilizan como activos de resguardo. Entonces, ¿qué es lo que estamos pasando? Estamos como en un estado a nivel general, a nivel global. Esto no tiene nada que ver con técnico, pero bueno, hago un pequeño comentario. A nivel de economía mundial, donde no sabemos si estamos por entrar en recesión o no, estamos con las bajadas de tasas, está las elecciones de Estados Unidos, que estamos ahí en la expectativa a ver qué pasa, porque es una potencia y que influye en todos los mercados. Entonces, generalmente los grandes inversionistas utilizan estos activos como resguardo de valor. ¿Y qué hacen? Liquidan sus posiciones, como puede pasar el caso de Warren Buffett, que vendió gran porcentaje de su portafolio de Apple, y se resguarda en estos activos, y obviamente estos activos, al tener mayor demanda, genera que el precio vaya aumentando. Entonces, por eso vemos esa subida. Lo ideal sería tratar de apoyarnos en los ETFs que rastrean el precio de estos activos, que cumplan con los requisitos de lo que vimos en la primera parte del módulo de bolsa. Es más como la parte de fundamental, y ver quién es el emisor del ETF, qué también rastrea, cuál es el expense ratio, cuál es el volumen que tiene, cuál es el precio. Entonces, tomar quizás los videos pregrabados de todo lo que es el análisis de ETFs y utilizarlo y replicarlo para estos análisis puntuales. En uno de los módulos, si no me equivoco, hay un video que dice comparemos dos ETFs. Si no me equivoco es ahí, si no después, Asdrúbal, tratamos de ver con tu monitor. ¿Quién es tu monitor, Asdrúbal? Diana.
Diana, está acá Diana. Hay un video que tiene justamente un archivo donde todo el equipo de MPF ya ha hecho el trabajo de identificar cuáles son los más conocidos. Entonces lo que puedes hacer es irte directamente a ese archivo y trabajar con esos principales. Yo le decía a mis estudiantes en mi grupo, tenemos el trabajo ya bastante avanzado por todo el equipo de MPF, nos apoyemos en eso. ¿Habrá otros ETFs que rastren extractivos? Sí, seguramente habrá un montón, hay más de 7.000, no sé cuántos ETFs son los que hay, pero aprovechemos la herramienta que tenemos donde el trabajo ya está muy avanzado, está muy hecho, entonces simplemente tomar esos 3 o 4 que salen en el listado y hacer la investigación según los videos pregrabados. Listo, papi, gracias. Con mucho gusto. Poppy, y tengo una pregunta que también me parece que va enfocada como de lo que nos contabas tú, de que nos arriesguemos, de que empecemos, y dice, ¿cómo defines, Diana nos pregunta, cómo defines una estrategia y qué se tendría en cuenta para diseñarla? Bien, y yo ahí me sale como el espíritu de la psicología, y eso que no soy psicóloga, sino que he estudiado mucho y me gusta el tema. Yo no diría arriesgarnos a invertir, sino que yo lo cambiaría por la palabra animarnos. Porque justamente si hemos estudiado, si hemos hecho el análisis cualitativo, cuantitativo, de múltiplos, técnico, y tenemos justamente la justificación de lo que estamos haciendo va a estar bien, no es correr un riesgo. Corremos riesgo cuando no tenemos información, corremos riesgo cuando no sabemos lo que estamos haciendo. Justamente uno de los principios más básicos es no invierto en lo que no conozco. Entonces, si yo conozco, he estudiado, me he capacitado, me he preparado, he entendido y comprendo dónde me voy a meter, no sería un riesgo, sino sería simplemente animarnos. Así que vamos a hacer el cambio ahí de la palabra. ¿Y cuál sería la estrategia? Muy bien. Nos animemos. ¿Cómo nos animamos? ¿Y cómo defines una estrategia para animarnos? ¿Cómo en hacemos este mundo? Bien, ¿cómo podemos definir esa estrategia? Yo pienso que hemos visto en todas las gráficas y en todas las explicaciones que la tendencia a largo plazo generalmente es de crecimiento, porque el mundo va creciendo, porque en general todo el planeta está evolucionando, las economías cada vez son mejores, los avances de la tecnología cada vez son mayores, entonces la tendencia en general de todas las gráficas es justamente para ir creciendo el precio. Entonces, como estrategia, pensar en el largo plazo. Como segundo paso, pensar en la estrategia DCA. Esa nos ayuda, pero muchísimo, muchísimo, porque compensamos las subidas y bajadas de la volatilidad que tenemos en el mediano y corto plazo. Y tercero, podría ser pensar en activos que son diversificados como los ETF. Para mí, como no quiero decir que es la recomendación, pero es el ideal que todos los que estamos metiéndonos en el mundo de las inversiones entremos por los ETFs, donde están diversificados. ¿Qué pasa puntualmente en este momento y justamente con el SPY o el VOO, que son los que rastrean el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos? En este momento está, en términos financieros, están extendidas o están expandidas porque están con precios muy altos, están muy caras, y en este caso puntual del S&P 500 está empujado hacia arriba por las 7 tecnológicas que están en un boom. Entonces, si uno piensa, bueno, voy a empezar a invertir y lo veo muy caro, sí, es verdad, pero recuerden los ciclos del mercado. Todo lo que sube, baja, todo lo que baja, sube. Tenemos ciclos, hay que tratar de entender esos ciclos, volvernos a los drivers que vimos en el módulo, si no me equivoco, el módulo 2 de fundamentos de inversión, y tratar de entender esa lógica. Y con la estrategia DCA a largo plazo, salen todos volando de acá, todos inversionistas élite. Perfecto, muchísimas gracias, Poppy. Bueno, han transcurrido tranquilamente todos estos minutos y nos quedan apenas 10 minutos. Les animamos a que nos hagan sus preguntas, a que nos las escriban, a que participen como lo han hecho. Estoy bastante agradecida por su participación muy, muy activa. Sí, yo creo que hemos revisado prácticamente todo lo de análisis técnico, ¿no? Estoy tratando de ver acá en el gráfico, les expliqué la regla, los tickers, lo vimos. Algo que no les dije que a lo mejor les sirve como herramienta están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Poppy. Sí. En esta parte de acá que dice alerta, ustedes pueden crear alertas.
Entonces, pueden crear la alerta, por ejemplo, de la condición de cuando Nike, el precio llegue a, no sé, 75, que me avise. Entonces, podemos tener como la estrategia de decir, bueno, cuando llegue a 75 entro, o cuando llegue a 95 vendo. Lo pueden utilizar sobre todo para aquellas acciones como, o activos en los que uno los tiene como en el radar, que va viendo y que va tratando de entender el mercado. Entonces, bueno, uno puede ponerse la alerta para que lo tengan. Directamente ponen acá la información. Única vez significa que cuando llegue al valor que está indicado acá, me va a mandar automáticamente, bueno, en este caso lo tengo con mi correo, me va a mandar, configurado con el correo, me va a mandar un correo donde me va a decir, esta acción llegó a este valor, única vez, listo. O puedo poner every time, entonces cada vez, que es un poquito más tedioso, porque es cada vez que abre el mercado, me manda un correo diciéndome dónde está la acción, si aumentó, si bajó, si llegó a ese valor. Le ponen crear y lo hacen directamente a la alerta. Eso era lo que había visto acá, que no se los había hecho al comentario. Muy buen comentario. Poppy, no quisiera dejar de lado una pregunta muy frecuente que nos la hicieron en la bandeja y es con respecto a la utilización del 70 y 30 que hizo Natalia. Dice, ¿cómo los valores en el indicador RSI sobre la venta y compra de la acción? No me queda claro, es específica esta pregunta, como para llevárnosla. Perfecto, nos vamos al RSI. El RSI, recuerden que lo buscamos acá en indicadores, buscamos RSI, le hacemos clic y automáticamente lo marca en la parte de abajo de la gráfica. Por default sale en la parte de abajo, si ustedes quieren después acá le pueden configurar para que les aparezca arriba, pero por default aparece acá. Este indicador es un oscilador que nos da información de la fuerza del mercado. Utilizamos un valor que va de 0 a 100 y nos movemos en el rango de 30 a 70. Y seguramente van a preguntar por qué 30 y por qué 70. Y me encanta que Estefa esté acá porque yo me acuerdo cuando le pregunté en el módulo de renta fija por qué cuando hacíamos el análisis de bonos hablábamos de 360 días si los años tienen 364 y 365. Y Estefa, que era el especialista de ese módulo, me dijo que era un uso y una costumbre a nivel bancario. Entonces, eso mismo que vimos en renta fija, lo traemos acá a la gráfica de análisis técnico en bolsa. Es un uso y una costumbre. Utilizamos el 30 y el 70, en toda la bibliografía está así y los inversionistas trabajamos así, es como que está establecido. ¿Cuándo se modifican estos valores? Cuando vamos, por ejemplo, a activos mucho más volátiles, como puede ser el caso de, lo vamos a ver más adelante, el caso de cripto. La volatilidad es tan alta y esa variación es tan grande que acá extendemos y subimos a 80 y la línea de abajo la bajamos a 20, justamente para que no esté todo el tiempo dándonos sobrecompra y sobreventa. ¿Qué significa eso de sobrecompra y sobreventa? Cuando vemos que la línea del RSI va por debajo, y lo podemos corroborar, porque justamente lo que queremos hacer con este indicador del RSI es corroborar lo que tenemos acá en la gráfica y corroborar la tendencia, vemos que en este caso el precio ha caído y la tendencia sigue siendo levemente hacia abajo. La gente se está desprendiendo de esos títulos, está queriendo vender y lo vemos que se confirma clarito con el volumen. Hay mucho interés en deshacerse porque justamente este precio ha caído, entonces hay volumen, hay actividad, hay mucha gente que está vendiendo. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Una sobreventa. ¿Qué podría ser? Una señal. Si yo he hecho el análisis fundamental y veo que es una sólida empresa y el precio ha caído, hay mucha gente que está vendiendo, justamente en esto que hablábamos recién, de que necesitamos un comprador y un vendedor, podría ser, y digo podría, porque no es que sea realmente una señal de que si me dice que tengo que salir a comprar, tenga que salir a comprar, sino que utilizo el indicador para decir, en todo el mercado hay mucha sobreventa, están vendiendo, se están sacando de encima los papeles o los activos, puedo entrar yo a ese mercado comprando. Caso contrario pasa en este caso, no sé si lo logran ver, que supera la línea de 70 y acá tenemos una sobrecompra. Empezó a repuntar el precio, empezó a repuntar, hubo mucho interés, pero en este caso si ven, el volumen no confirma tanto interés. Entonces ahí queda esa subida y después vuelve a caer. Por eso lo ideal y la teoría sería como que todos los indicadores
nos dieran el mismo mensaje. Pero justamente acá viene, quizás como para cerrar la idea de que el análisis técnico es arte y cada uno pone su impronta y cada uno hace justamente lo que le parece que es funcional y utiliza las herramientas y los indicadores que cree más conveniente para su análisis según su estrategia, según su perfil de riesgo. Puntualmente en este caso, y justo da la casualidad porque acá sí habíamos visto que el volumen lo confirmaba, en este caso acá vemos que el volumen se mantiene estable igual a todos los periodos, entonces no hay tanta diferencia, no confirma y efectivamente el precio se vuelve a mantener en ese rango. No sé quién había hecho la pregunta, Sami, pero si tiene alguna otra duda. No, muchísimas gracias. Muchas gracias. Es una pregunta que la encontramos de manera frecuente en la bandeja de la plataforma. Ah, bien, perfecto. La inquietud. La inquietud sobre el 70 y el 30 y por qué la utilización que hizo Nati. Bueno, perfecto. Y es más, automáticamente el sistema lo toma así. Uno si quiere lo puede configurar, entonces uno puede después entrar y buscarle la métrica y cambiárselo, pero generalmente está tomado así. Uno puede entrar acá y hacer la modificación, pero generalmente ya lo toma así el sistema. Muchas gracias, Poppy. Estamos ya prácticamente cerrando esta sesión. Les agradecemos muchísimo a ustedes por la participación activa. Solamente recordarles los 2 espacios adicionales que tendremos de análisis técnico. Será el día de mañana a las 5 p.m. Hora Colombia, y el día sábado también tendremos el gusto de tenerlos en esta sesión a las 8 de la mañana, hora Colombia. Gracias, Poppy, por esos tiempos. Gracias a todos. Feliz tarde y muchas gracias por esta sesión increíble y maravillosa. Muchas gracias, descansen y sigan estudiando. Y hoy tenemos la sesión con Nati, no se la pierdan. Seguimos